buenas noches. Eh, para esta ocasión les venimos a hablar de las reflexiones que hemos recolectado durante la lectura del libro Habitar de Jean-Marc Besset. Y en realidad es un libro que nos habla desde el cuidado del espacio hasta el habitar en el cuerpo. Entonces vamos a comenzar hablando por pues, lo que más nos interesó de los diferentes capítulos del libro. Eh, entonces yo creo que comenzando con lo que son oficios domésticos, me parece interesante que este habla de que todo el mundo tiene como una mala imagen sobre el aseo y que como tal las actividades domésticas siempre son pues no no mal vistas, pero como que no se tienen en cuenta a la hora de pensar en habitar y es eso que son el limpiar, como limpiar la ropa, hacer el aseo de la habitación, limpiar la cocina, lo que hace que el hogar siga como viviendo y todavía se tenga un hogar o se mantenga ese hogar. Entonces me parece muy interesante como el autor, que es Ian Mark, resalta eso, como sin el aseo no podríamos como tal habitar un sitio. También es interesante resaltar en ese capítulo, el cual nos habla también de la exposición que habíamos hablado en clase, del cual resaltaba el cuidado del espacio y la importancia de ello, ya que en realidad hablamos de que cuando cuidamos los espacios los hacemos perdurar y al hacerlos perdurar en el espacio los podemos tener como objeto de memoria, lo cual también es interesante. Sí, es interesante porque al menos este primer capítulo creo que el tema que trata nos vuelve atrás al último video que realizamos, que creo que ahí también hablábamos un poco de lo que hablaba este capítulo, sobre cómo estos hechos del aseo, del cuidado del hogar, no simplemente se remontan a esos simples actos, sino que al hacer eso se transfiere la esencia de uno al espacio y así se genera una habitabilidad ya más específica con la propia esencia de la persona. Entonces es como una articulación entre elementos abstractos como las emociones, los sentimientos, las acciones que uno haga y elementos ya más físicos como lo es la arquitectura o el espacio como tal. A mí me gustaría resaltar que, digamos, que en el capítulo hablan sobre que, digamos, a muchos de nosotros, como que el hacer aseo es un tema como que da pena, y lo cual me parece que no debería ser así, porque es una acción que realizamos todos los días, que lo hacen todas las personas en el mundo. Entonces, que sea algo que sea de pena o ay, ¿qué van a decir de mí? No sé, otras cosas, pues me parece algo como que sobra y pues que no debería tomarse de esa manera. Eh, bueno, ya en el segundo capítulo, que es espaciamientos, yo creo que es como muy interesante como habla del movimiento. Entonces, como la distancia que tenemos entre nosotros mismos y cómo nosotros vamos creando como un hábitat distinto al hábitat de todas las personas. Entonces, como nosotros comenzamos a tener como esta vida de adulto, niño y luego viejo, pero que en esta vida como que vamos haciendo diferentes trayectos y vamos como creando una línea de tiempo y una línea de tiempo que, digamos, me parece interesante que habla también de los arquitectos, que, digamos, es muy necesario encontrar buenos espaciamientos para que una vida colectiva se torne posible. Entonces también habla no solamente que el habitar es estar con nosotros mismos, sino también con los demás que están alrededor de nosotros. Esto a mí me gustó, como para añadirle a esa parte, me gustó cómo este capítulo trata de manera muy abstracta eso del movimiento. Me gusta una parte en la que específicamente menciona un ejemplo en el que dice en un restaurante, si no estoy mal, cómo el mesero se acerca a los comensales y tiene este recorrido constante alrededor del restaurante y cómo al final como que ese recorrido forma, digamos, si se tiene como el trazado de todo el recorrido que hizo al final del día, se tiene como, digamos, por decirlo así, como una gráfica de densidades de usos de ese espacio. Entonces me gusta como ese ejemplo de manera abstracta, cómo representa
y cómo conecta ese tipo de cosas con el habitar. Algo que también me gustaría resaltar era algo que también habíamos hablado y era acerca de la proximia. Ese concepto me pareció muy interesante porque también nos hace pensar en qué tan próximos podemos estar en un lado al otro siendo ajenos y pues también cómo nos condiciona eso al habitar el uno con el otro. Yo quería mencionar que hay una parte del libro que me llamó la atención que dice que el espacio está vivo cuando a pesar de las separaciones se pueden establecer relaciones. Digamos que uno no ocupa solo el espacio como uno solo, sino lo comparte con demás personas. Entonces, pues eso me parece interesante porque hay como que uno aprende a habitar el lugar juntos y a vivir juntos. Entonces no es suficiente como cruzarse con los mismos lugares ni sobreponer los mismos lugares, sino como aprender a vivir con eso y pues con los demás. Yo creo que agregarle así rápido es también el concepto que habla el libro sobre el umbral, sobre ese espacio que queda entre el espacio privado y el espacio público. Entonces, cuando uno sale, ¿qué es lo que queda en ese espacio que uno se queda como quieto, como si no estoy en mi casa, en mi espacio privado, entonces, ¿qué estoy Sí, haciendo? Si tampoco estoy en lo público, entonces como esa transparencia o esa parte como fantasmal que uno queda ahí volando. Entonces, me parece interesante también resaltar ese concepto. Mm. Digamos que ya para el próximo capítulo que habla de la superficie habitada, la cual ya nos vamos adentrando un poco más, ya no tanto al movimiento de los cuerpos, sino tanto a la geografía que habitamos, al mundo físico en el cual habitamos, en el cual habla un poco acerca de, pues primero comienza con bastantes metáforas y analogías acerca de cómo percibíamos esta geografía y este mundo, la cual, una muy simple que me gustaría resaltar es que dice que cómo hace la comparación con el planeta Tierra y el mundo. Nuestra casa es un pequeño mundo y el mundo es nuestra casa en términos más generales, lo cual pues me parece también algo muy interesante. Y también los conceptos que retrataban acerca de la superficie habitada y la geografía, diferentes visiones de escritores y filósofos. a mí me gustaría mencionar que, digamos, aquí hablan del hecho de vivir en la casa, pues en el hogar de cada uno, y dice que para nosotros la casa es nuestro mundo y el mundo es nuestra casa. Entonces, pues me parece como interesante esa metáfora, porque a veces uno ve como la casa, el lugar donde llega, come y duerme, y de una sale al trabajo o a estudiar o a hacer sus quehaceres, pero pues va más allá de eso, como que uno nunca va a llegar a conocer. Sí conoce, o sea, sí reconoce el espacio donde duerme, donde come, pero como que todos los días uno encuentra cosas nuevas. Esto conectando con eso que dice Gloria, eh, hay una parte en la lectura que también dice que el hogar, el espacio habitado que tiene uno, de por sí funciona como un refugio, como una especie de protección para cada quien. Entonces, no sé, eso me pareció pues como interesante y en parte cierto porque al fin y al cabo pues el espacio de cada uno es como su espacio de privacidad, es como el espacio teniendo conexión con uno mismo únicamente, como si el propio espacio de uno también fuera una persona. Entonces, eh, como siguiendo con eso, me gusta pues esa idea de pensar que la arquitectura o más bien los espacios funcionan como un espacio no de meditación, pero como un espacio sagrado, por decirlo así. Entonces tiene como cierta jerarquía. Yo creo que me parece bastante interesante cómo él relaciona este capítulo con el primero, ya que habla sobre el cuidado que nosotros le hacemos a nuestro propio hogar, pero también cómo esta superficie, este mundo, los seres humanos no lo están cuidando. Entonces, digamos, hoy en día lo que pasa con el calentamiento global, que hay problemas también en el mundo, entonces es como, ok, estamos cuidando nuestro propio hogar, pero no nos enfocamos en lo que es nuestro entorno y nuestro contexto. Y también lo relaciona mucho cómo hemos dividido la Tierra en diferentes superficies, en diferentes sectores, bloques, y cómo cada uno son de su espacio sin haber pensado también en lo que es como la comunidad.
Bueno, continuando con eso, el otro capítulo que es de Ciudades Invisibles, pues aquí rescato que crecer en la ciudad, pues es aprender a vivir con lo cotidiano, es decir, como con las pequeñas cosas que adquirimos, donde adquirimos pues la destreza como espacial, dada el ritmo que uno, pues constantemente, el ritmo con el que uno vive, como el ver todos los días, no sé, fachadas de edificios, los materiales, las texturas. Entonces, como que sin darnos cuenta, percibimos las cosas con tanto detalle, pues que lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana y que pues nos acostumbramos a esto y cuando esas cosas ya no están, como se siente como un desbalance de esto y nos hace preguntarnos como algo cambió acá, pero ¿qué habrá sido? Pero se siente ese desbalance de que algo falta. Él habla del laberinto. Entonces él habla de que cuando uno va a una ciudad, uno no sigue como el protocolo o sigue como el mapa que ya está establecido, digamos, el del metro, el de los folletos, sino que cada ciudadano o cada turista también crea como su propio camino, su propia forma de habitar lo que es la ciudad. Entonces ya se conocen los atajos, ya se conoce cómo, digamos, no pasar por acá sí. Entonces va creando como una conexión, una red y también un laberinto en general que se puede decir. Entonces es como muy interesante cómo nosotros mismos creamos como esas actividades, esas acciones que generan una forma de habitar bastante distinta al usual. Y también aparece lo que es la imaginación. Entonces, digamos, una persona comienza a imaginarse, no sé, digamos, por acá me voy en bicicleta, por allá me voy en carro, y cada acción que hace es una forma o un trazo en su vida completamente distinto. ¿Cuál sería? Esto pues conectando con lo que dijo Gabriel y ya continuando con el siguiente capítulo de Memorias, esto, hablando de la imaginación, viéndolo por la parte de los recuerdos, el libro menciona cómo, pues al inicio del capítulo, da el ejemplo de cómo una persona, al regresar después de mucho tiempo a su hogar inicial, su hogar, su primera casa, pues, eh, por motivos, pues no sé, creo que por desplazamiento, eso fue en Estados Unidos, no recuerdo muy bien el hecho histórico que pasó ahí, pero por esos motivos a la persona le tocó retirarse del lugar. Y el caso es que al regresar a ese lugar, digamos que todos los pensamientos que tenía esa persona, todas las perspectivas, memorias que tenía esa persona de ese lugar, eran claras y al entrar a ese lugar, digamos que se distorsionaron algunas cosas en cuanto a dimensiones, pero todo lo que esa persona recordó estaba ahí. Habían huellas de polvo, pero precisamente el polvo es algo que menciona ese capítulo, es como una huella que deja el tiempo. Entonces ahí el capítulo pasa como una parte abstracta en la que ya involucra dimensiones como el espacio-tiempo, en las que ya habla como de esos factores dados por el tiempo, como la vejez, el desgaste, el decaimiento. Son huellas que predominan pues en esas cosas viejas y que a pesar de tanto tiempo aún conservan nuestra esencia. Yo quiero mencionar que pues es como algo parecido a lo que pasa en la ciudad, digamos, con el pasar del tiempo, pues nosotros vamos envejeciendo, nos van cogiendo los años. Y así mismo pasa con la ciudad, o sea, se van desgastando sus calles, las fachadas, los techos, pues es algo que me parece interesante. Yo creo que lo que me parece más interesante es como lo que habla de que es que pasado, presente y futuro se manejan en una sola dimensión. Entonces que en un futuro igualmente vamos a regresar a nuestro pasado y en el pasado en el que estamos hoy en día, o sea, en el presente, estamos pensando en un futuro, en cambiar cosas, como proyectarnos. Entonces como que todo se maneja en una misma línea y que el pasado igualmente nos persigue. Entonces también es como el espíritu de los lugares y aprender de nuestro pasado y también pues que se hace la pregunta de qué sucede en nosotros cuando regresamos a una ciudad o una casa que hemos habitado y que dejamos hace tiempo. Entonces como esas memorias y recordar esas reflexiones que se han hecho, digamos, la pandemia, yo creo que es un buen ejemplo, que aunque haya sido, pues hace poco, podemos decir, cada uno aprendió algo de esos años y lo toma hoy en día
en práctica para pues, mejorar y crear como un hábitat mejor en su vida. Ya ¿Cuál seguimos. sigue? Interiores. Interiores. Bueno, de interiores yo creo que lo más interesante es cuando habla sobre el espacio privado de uno, en especial la habitación. Entonces, digamos, es muy interesante cuando habla que, ok, está la casa, está el habitar, pero al interior de esa casa hay diferentes como bloques o estructuras. Entonces está la cocina, está el cuarto, está el estudio, y cada uno de ellos refleja una actividad distinta. Entonces, dentro de sus interiores, el más importante o el que más se habla es como tal la habitación, y se hace la pregunta como si nosotros siempre que dormimos es porque nos encontramos en un lugar seguro y por lo tanto realizamos dicha acción. Entonces es como cada uno de nosotros le da una confianza al espacio en el que estamos, y por esa confianza que le damos es que nos permitimos hacer actividades en la parte privada. O sea, cada uno tiene actividades privadas. No sé qué haga pues Gloria cuando está sola, nadie la ve, pero Qué No. bueno. pero ¿Qué le pasa a Gran Gabriel? aporte. Buen o sea, aporte. ya deja el habitar aparte y se pone bastante filosófico y comienza a hablar sobre cómo nosotros habitamos nuestro propio cuerpo. Entonces él habla de que a él le dio pues cáncer y tuvo dos tumores que lo Dos habitaban tumores. a él. Uno, se me olvidó, maligno, bueno, no sé. Uno Bueno, bueno y uno maligno. sí, uno bueno y uno malo. Y que uno de esos malos él aprendió a vivir con él, y que él en el interior aprendió a como a tener mayor, aprendió a vivir más la vida y más enfocarse en ella y sobresalir. Entonces, muy interesante que ya él habla del cuerpo, ya deja el hogar a un lado y comienza a hablar de lo que es el ser humano como tal. Sí, habla de que cómo habitamos el cuerpo y de cómo esto es temporal, de que tenemos un comienzo y un fin. Incluye nuestra conversación, la cual nos lleva a través de pues todo este recorrido del libro, que a la vez fue muy introspectivo, bastante interesante. ¿Qué piensan? Comentarios finales, muchachos. Esto, nada, agradecimientos a Fabio por permitirnos tener esta lectura tan profunda y tan abstracta sobre el habitar. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Gracias. Gracias.